El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este es un día especial porque, como este pasaje nos recuerda, la luz verdadera alumbró desde hace 2000 años sobre una humanidad en oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas, literalmente, históricamente, la gente que presenció, porque fue un hecho histórico, presenció este acontecimiento sobrenatural de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, andaba en tinieblas, pero no solo ellos históricamente, toda la humanidad. La condición de nosotros es de oscuridad. Simplemente la primera gran evidencia. ¿Dónde está Dios? ¿Lo puedes ver? Ahí está, la primera evidencia. Tenemos un problema de visión. Tenemos un problema de visión no solamente en lo más importante, que es poder ver a nuestro Creador, poder ver a Dios, poder entenderlo, poder caminar con Él de una manera sencilla, acudir a Él. Cuanto más también en las cosas más cotidianas se ve reflejada esa oscuridad. Pero esto de que la luz verdadera, una gran luz, vendría, fue profetizada en el año 600, aproximadamente 600 antes de Cristo, por el profeta Isaías. Y es de donde está extraído este pasaje, Isaías capítulo 9, versículo 2. Déjame señalo tres cosas que están en esta profecía. Una gran luz vendría para un mundo extraviado. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Al versículo 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Significa que esta luz se caracteriza por traer libertad. Es una luz que nos libera. Evidentemente nos libera de la oscuridad, de estar extraviados, de estar perdidos, pero nos libera de todas las demás cosas que necesitamos ser nosotros liberados para poder vivir y vivir bien. Pasando al versículo 6 dice, y esto es porque un niño nos es nacido. Mira la progresión de esta profecía. Luz que viene a alumbrar a un mundo extraviado, porque la oscuridad nos extravía, hace que no sepamos la ruta correcta. Esto significa en la práctica libertad. Y tercero, esto es posible porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mira lo que dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es ese niño que fue profetizado desde el año 600 y fracción antes de Cristo? ¿Quién es ese niño que es la luz que viene a resplandecer para darnos la libertad y ayudarnos a que dejemos de ser extraviados en cualquier área de la vida? Jesucristo mismo, que vino a este mundo hace 2000 años, dijo de sí mismo en Juan capítulo 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es Jesús. Jesús es la luz y no solamente vino, sino que sigue actuando entre nosotros. Este Jesucristo que se introdujo a este mundo como un bebé, tomando forma humana, y Él mismo humillándose en servirnos, es el que murió a los 33 años de edad para darnos esa luz permanente de la reconciliación con nuestro Dios Padre. Pero resucitó al tercer día y Él ascendió después de eso. Y Él hizo una promesa de que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está presente el día de hoy en esta Nochebuena. Él estuvo presente hace 2000 años en la primera Navidad y Él sigue actuando en nuestras vidas. ¿Sabes? En Juan capítulo 8, y si tú quieres estar en tu Biblia viendo la base de este mensaje,
Ve a Juan capítulo 8 y capítulo 9, que vamos a usar los dos. Y te vas a dar cuenta que cuando Jesús dice este anuncio, esta aclaración de que la profecía de Isaías se aplicaba en él, causó pues una gran conmoción. Y la conmoción era en la comunidad de aquellos que conocían la palabra revelada por Dios hasta ese momento, los fariseos. Las personas que son los maestros o eran los maestros y que enseñaban la palabra de Dios. Hubo una gran conmoción porque esta declaración pues no es cualquier cosa. Hubo una discusión y tú puedes ver los detalles, no voy a entrar a ellos, en el capítulo 8 de Juan. Al final, él sale del templo porque lo quieren apedrear. Así terminan las discusiones que estaba teniendo con los religiosos. Lo querían apedrear. Pero cuando sale del templo y sale precisamente deprisa para evitar ser apedreado, ahora sale en medio de ellos, dice el último versículo de Juan 8. Cuando sale dice que se topa con una persona que era ciega de nacimiento. Y aunque llevaba tal vez prisa, Jesús, querían apedrearlo, se toma el tiempo para verlo y se toma el tiempo para atenderlo. Y sabes, lo que empieza a hacer con el ciego de nacimiento viene a ser una actuación, o sea, vaya, él actúa, viene a ser algo real, en práctica, de lo que él había dicho hace un momento, que él era la luz del mundo. Porque a este ciego de nacimiento, Jesucristo lo sana y le devuelve la vista. El ciego pudo ver la luz porque tuvo un encuentro con la luz, que es Jesús. Qué interesante que cuando hay un debate, y así hacía Jesús, cuando había alguna especie de controversia, él explicaba como el gran maestro que él era, pero él dejaba evidencia de su actuar. Él actuaba. No lo dejaba como una filosofía interesante, sino lo ponía en práctica. Así que cuando hace esta declaración de Juan 8:12, que Él es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas, sale, se topa con un ciego de nacimiento y lo sana. Ahora, este caso es un caso muy, muy interesante porque nos revela en la práctica cosas que nosotros debemos saber acerca de la luz del mundo, que es Jesús, y que es la luz que por la bondad de Dios viene a nuestras vidas. La luz del mundo, que es Jesús, actúa en la vida de las personas que tienen un encuentro con Él. Pero ¿cómo actúa? No actúa condenándolos o llevándolos al infierno, sino todo lo contrario, bendiciéndolos, poniendo en práctica la bondad de Dios. La luz del mundo para eso viene a nuestras vidas. Y eso es lo que en Nochebuena, en Navidad, nosotros celebramos, que esa luz vino a mostrarnos la bondad de Dios en la práctica. Cuando él ve a esta persona, le preguntan sus discípulos por qué estaba así. Pero Jesús contesta diciendo que no era necesario entender el detalle de por qué está así, sino lo que Dios podía hacer en una persona así y cómo Dios podía glorificarse. Así comienza su respuesta. Y cuando ve a este ciego de nacimiento, él se acerca a él, lo ve y le dice tal cual, él se acerca, él echa saliva o escupe a la tierra, él hace lodo de esa tierra y con ese lodo unta los ojos del ciego y le dice: ve y lávate en el estanque. Y hasta ahí. Ahí termina el versículo 7 de Juan 9. Y Jesús continúa su camino saliendo del templo. Este ciego va, qué interesante, va al estanque,
se lava los ojos y cuando se seca y abre los ojos, él puede ver. La luz estaba ya en sus ojos. Este pasaje aquí nos habla muchas cosas acerca de la luz. Y yo quisiera que nos diéramos cuenta que cuando la luz viene a nuestras vidas, la bondad de Dios se refleja sobre nuestras vidas. Eso es lo que esta noche, al estar tú celebrando la Nochebuena, debes recordar. Y qué lindo que sea en una noche, porque la luz en la noche es donde se hace evidente su resplandor y comienza precisamente a cambiar la oscuridad en algo que podemos ver. Hay 4 cosas que tú tienes que saber sobre la luz de la bondad de Dios. Y la primera es que la bondad de Dios llega por iniciativa de Dios, no por mi mérito. Eso fue lo que le pasó a este ciego. Él no buscó a Jesús. Jesús, que es la luz, llegó a él. Y dice Tito, Pablo escribiéndole a Tito en esa carta, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Lo primero que tienes que saber es que la bondad de Dios viene por iniciativa de Dios, porque es por gracia. Es algo incondicional que Dios hace por nosotros, simplemente porque nos ama. La segunda cosa que necesitamos saber sobre la luz de la bondad de Dios es que soy prioritario para Dios. Si tú ves los pasajes que aquí he señalado, Juan 8:59 y luego Juan 9, te vas a dar cuenta que Jesús estaba saliendo en medio de los adversarios que querían hacerle daño, saliendo del templo, y yo diría, posiblemente tenía prisa. Sin embargo, saliendo, ve la condición de un ciego de nacimiento y se toma el tiempo para hacer algo al respecto. Ni siquiera se presentó diciendo, ¿sabes quién soy yo? ¿Quieres creer en mí? Mira el detalle, si quieres, después ahí de la historia. Él lo ve y actúa de inmediato para que la luz llegara a sus ojos. Y hace lodo, que ya te dije, y le dice, las únicas palabras que le dijo Jesús a él fue, ve y lávate. Yo quiero que tú sepas en este día, no hay prisa que Jesús pueda tener que no lo haga detenerse por uno. No hay prisa que Él pueda tener que no lo haga detenerse para bendecirme con la bondad de Dios. Hay una tercera cosa que debemos saber en lo que vemos sobre la bondad de Dios, y es que Dios obra en muchas formas. Y Jesús en este caso, al ciego no le dio de inmediato lo que necesitaba. ¿No te llama la atención eso? Él pudo haber separado y haber dicho así, sea la luz, que tus ojos se abran, pero no lo hizo. De hecho, obró de una manera poco ortodoxa, escupiendo, haciendo lodo, ensuciando a la persona. Le dio un camino. Y cuando él tomó el camino que Jesús le dio, ese camino lo condujo a su bendición. Pero no siempre es así. No puedes hacer de esto un dogma. Y ahora, a partir de este momento, cuando tú quieres orar por alguien, vas a hacer lodo y lo vas a untar con lodo en el área donde está enferma. Sabemos que Jesucristo sanó de muchas maneras. No los voy a citar aquí. Lo que tienes que saber sobre la bondad de Dios es que Dios obra en muchas formas y por eso no puedes juzgar la bondad de Dios a la ligera. No puedes juzgar por lo que ves o por lo que tu paradigma piensa que debe ser la bondad de Dios para tu vida. Eso es algo que nos enseña esto. Cuarto,
se puede experimentar la gracia de Dios y sin embargo no trascender. Y este punto final me parece muy importante, bastante importante, porque la luz que es Jesús, su nacimiento, es algo bastante conocido en nuestra civilización, bastante evidente. Cuando llega un 24, nosotros estamos en familia, pero si hemos tenido algún viaje, por ejemplo, vamos a estar en un lugar extranjero, créeme, ¿cómo me cuesta trabajo encontrar un buen lugar donde cenar? Está todo cerrado, bueno, prácticamente todo cerrado. Y la Navidad no se diga, el 25. Así que yo creo que no tenemos un problema de información acerca de lo que sucedió hace 2000 años. Creo que tenemos un problema de apreciación de lo que sucedió hace 2000 años. De la luz del mundo viniendo a nuestras vidas, haciendo su irrupción. Mira, cuando tú ves la historia del ciego de nacimiento, este caso en Juan capítulo 9, te das cuenta que sí, cuando él hace esta obra, el ciego comienza a ser cuestionado. Y principalmente quienes lo cuestionaron eran los fariseos y estos líderes religiosos que habían estado cuestionando a Jesús con respecto a su declaración de que Él era la luz del mundo y quien lo siguiera no andaría en tinieblas, sino que andaría en vida, encontraría la luz de la vida. Mira, Jesús como luz del mundo vino a darnos la luz de la vida. Y esa vida, dicho por Él en Juan 10:10, es una vida nueva oportunidad, pero también una vida abundante y que apunta a una vida eterna. Pero ¿cómo se recibe esta trascendencia? ¿Cómo se recibe la trascendencia de no quedarnos en algo que es espectacular? Algo no tienes y Jesús, la luz de la vida, te lo da, como el ciego que no tenía vista. Mira lo que dice la palabra en Juan 6:40. Jesucristo está hablando y dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la trascendencia de la luz que es Jesús, cuando nosotros creemos en Él y nosotros caminamos con Él. ¿Cómo es que nosotros podemos trascender? Lo voy a repetir. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Necesitas ver o conocer a alguien para poder entonces creerle, para poder tenerle confianza. Lo he dicho muchas veces. Nadie puede confiar en alguien a quien no conoce. Mira lo preciso que Jesús dice: ve al Hijo. O sea, sabes, conoces y entonces puedes confiar. Le confías tu vida. Dice, entonces tendrá vida eterna. La trascendencia de qué? No hay mayor evidencia de trascendencia que cuando tus días acaben en esta tierra, llega un momento en el que vencerás por Jesucristo, a quien has creído, la misma muerte, y seas resucitado en ese día final. ¿Resucitado para qué? Para continuar una eternidad viviendo. Pero no vamos a esperar ese día final para comenzar a vivir una eternidad bien, sino Jesús, lo repito, en Juan 10:10 dijo: tú puedes ir adelantando esa vida abundante desde tu circunstancia actual. Esa es la trascendencia. Ahora, tú ves en el pasaje, en la historia del ciego de nacimiento, que los fariseos no trascendieron. Ellos estaban cuestionando al ciego. Ellos estaban enojados con Jesús por lo que había dicho. No se tomaron el tiempo para tratar de entender y ver a Jesús, como Juan 6:40 Jesús dijo ahí: el que ve al Señor. Ellos estaban viendo su religión, estaban viendo su paradigma, ellos estaban viendo sus formas y querían ver cómo eso encajaba, cómo Jesús encajaba en eso, y como no encajaba, lo querían matar.
lo querían apedrear. Los fariseos eran los líderes de la relación del pueblo de Israel con Dios. Un pueblo que había, como el ciego de nacimiento, disfrutado de la luz, de la bondad de Dios. Porque Dios levantó al pueblo de Israel como su pueblo, para utilizarlo para la restauración de todos nosotros, puesto que por el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vendría la luz del mundo, Jesucristo. Y sin embargo, habiendo experimentado ese milagro de gracia, que tú puedes ver en todo el Antiguo Testamento, cómo se desarrolló ese milagro de gracia, dándoles la palabra de Dios a esa nación, dándoles la protección, la guianza, los hizo un pueblo especial. Y sin embargo, sus líderes en el tiempo de Jesús no lograron trascender comprendiendo quién era Jesús. Mira qué contrastante es el caso de los fariseos con el del ciego de nacimiento. Él experimentó la bondad de Dios como un chispazo de luz que vino a su vida. Sin embargo, déjame decirte esto, él en ese momento no cambió a vida eterna, porque él no había visto a Jesús. ¿Cómo? Si no había visto a Jesús. Cuando Jesús tiene un encuentro con él, él estaba ciego. Le dio su vista física. Pero después de que están precisamente hablando con él, le preguntan sobre Jesús y él dice, bueno, alguien que se llamaba Jesús fue el que... ¿Y lo viste? No. Después que lo cuestionaron y lo expulsaron, por cierto, de la sinagoga y de la comunidad judía, Jesucristo regresa con el ciego y le pregunta, ahora sí, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Juan 6:40, el que ve al Hijo y cree, tiene vida eterna. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué crees que le contesta el ciego de nacimiento que ahora veía? ¿Quién es? Para que crea. Quiero creer. Quiero tener vida eterna. Pero ¿quién es el Hijo de Dios? Mira, hasta ese punto, el ciego, así como los fariseos, había experimentado la luz de la bondad de Dios. Y aunque es algo muy lindo, muy glorioso tenerlo, no estaba también trascendiendo a una vida abundante y una vida eterna. Pero en ese momento, él tomó una decisión diferente a los fariseos. Y esta es la conclusión a la que yo quiero llegar en este cuarto punto, en esta palabra de Nochebuena. Él trascendió. ¿Cómo trascendió? Él hizo 5 cosas que quiero invitarte a que te las lleves, a que las compartas con tus hijos, a que las compartas tal vez alguna de esas o un resumen ejecutivo de 1 minuto y medio en alguna plática cuando te den la palabra en una posada o alguna cosa que estamos haciendo por esta celebración. El ciego hizo 5 cosas. La primera está en Juan 9:11. Respondió el ciego de nacimiento y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, los fariseos, los religiosos le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. En este diálogo que estaba teniendo primeramente con los fariseos, antes de llegar Jesús otra vez con él, le estaban preguntando y él estaba diciendo los hechos. Ese es el primer paso para que una persona pueda asimilar la luz del mundo que es Jesús, no solamente para experimentar la bondad de Dios, sino para trascender para vida eterna. Lo primero que él hizo fue, reconoció los hechos de su realidad sin especular. Tal cual, los hechos de lo que había sucedido. No le agregó su interpretación, no los puso como los fariseos bajo su paradigma. No, pero es que eso no puede ser. Es que, a ver, eso fue lo que sucedió.
Si tú y yo reconocemos las cosas en nuestra realidad sin especular, estaremos dando el primer paso para asimilar completamente esa luz. Y sabes, ese primer paso tiene que ver con que te des cuenta de que muchas cosas que han pasado en tu vida, tal vez han pasado como el ciego de nacimiento recibió esa bendición, estando en ceguera. No te has dado cuenta, pero son los hechos. ¿Por qué no haces un recuento de algunas cosas que este año han sucedido o en tu vida pasada? La familia con la que estás. ¿Por qué no reconocemos los hechos de las cosas agradables y desagradables? Y vemos qué cosas Dios en medio de ese tiempo ha estado haciendo. La palabra nos dice que un mundo en oscuridad es al que vino Jesús, Isaías 9:2, para poder alumbrarlo. Este es un hecho sobrenatural. ¿Por qué no comenzamos esta Navidad a ver los hechos? Un nacimiento virginal profetizado también por Isaías en el capítulo 7, versículo 14, dice, esto va a ser señal de que la luz del mundo vendría. Dice, hallarás a un niño. Dice, concebirá la Virgen y llamará su nombre a ese bebé Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Encontrarán, dijeron los ángeles citando esta profecía, a ese bebé envuelto en pañales, en un pesebre. Eso sucedió en el Nuevo Testamento. Hay 63 profecías cumplidas en Jesús. 63. Yo en un momento me tomé el tiempo de ver y de tratar de hacer una recapitulación de los hechos sin especular. ¿Qué dicen los documentos históricos? ¿Qué fue escrito acerca del niño de Belén? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Lo segundo que hizo el ciego fue reconocer a Jesús en base a los hechos. Él hizo un milagro que correspondía a un profeta. Así que lo que yo reconozco es quién es Jesús. Yo te pregunto en este día, ¿sabes quién es Jesús a la luz de sus obras? Quiero invitarte a que vayas haciendo un recuento. ¿Y qué cosas hizo Jesús mientras estuvo aquí? ¿Qué enseñó? Hay personas que son muy antagónicas a la persona de Jesús. Ok, ¿sabes qué es lo que ha dicho toda la película? No solamente la parte fea, fea para ti. ¿Quién es Jesús? Lo segundo que hizo este ciego que fue tocado por la bondad de Dios y sin saber quién le había tocado, es que él reconoció a Jesús en base a los hechos. Él podía tener certeza de las cosas que había experimentado. Respondió Jesús y le dijo, respondió el hombre, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, le hablaba a los fariseos, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Esta fue lo último que él contestó a los que lo estaban interrogando. Significa que el ciego, punto 3, aprendió más acerca de Jesús. Y eso formó una convicción en su vida. Él empezó a darse cuenta de quién era Jesús, descubriéndolo en base a lo que hoy, en su hoy, él estaba haciendo. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a descubrir más de Jesús a partir de hoy? Eso va a ir generando una convicción. ¿Estás dispuesto a comenzar a relacionarte con Jesús a partir de hoy? Cuando vas conociendo a una persona, como consecuencia de tu relación con esa persona, le conoces quién realmente es. Cuarta cosa que hizo el ciego. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado
y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. El cuarto paso que dio este ciego es que él decidió creer en Jesús como el Hijo de Dios. O sea, él puso su confianza en él. Él decidió confiar en él no como un profeta, que fue lo primero que él vio y reconoció, no como alguien bueno o un gran maestro, sino ahora como el Hijo de Dios, la luz de este mundo que el Padre en su amor por nosotros envió para nuestra salvación. ¿Sabes? Aquí es donde él comenzó a trascender. Fue más allá de un ciego que ahora podía ver físicamente. Porque Jesús dijo, acuérdate en Juan 8:12, que el que le sigue no andará ya en oscuridad. Hay una diferencia entre recibir un chispazo de la luz, de la bondad de Dios, y recibir una lámpara permanente para tu camino. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es recibir un chispazo de la bondad de Dios y una necesidad, aunque sea muy grande, por supuesto, como la del ciego, se vea suplida y satisfecha. Y otra cosa es que además de eso, no en lugar, además de eso, recibas una lámpara permanente para conducirte en tu camino. Eso es lo que sucede cuando una persona llega a este cuarto paso y decide darle su confianza a Jesús como Dios mismo, el Hijo de Dios. Y ya lo leímos en ese pasaje también, versículo 38 de Juan 9. El ciego adoró a Jesús. Una característica y una cualidad que solo corresponde a Dios. A un ser humano no se le adora. La adoración es la entrega irrestricta a otra persona para que gobierne su vida, para él conducirse de acuerdo a su voluntad, pero sobre todo en un profundo afecto hacia ella. Porque la adoración no solamente tiene una connotación de obediencia o de rendición, sino de rendición del corazón. Es un tema afectivo, es un tema relacional. Y eso es lo último que hizo este ciego que ahora veía. Adoró a Jesús como principio relacional con Dios. Eso es una cuarta C, que yo le llamo, pasó a vivir un compromiso afectivo. Estos son 5 pasos que forman la fe verdadera. Y aquí es donde tú vas dando los pasos para tu trascendencia. Así que termino con esta observación. Hubo una semilla que dio fruto. La semilla de la bondad de Dios se manifestó sobre un ciego de nacimiento por gracia. Él ni lo buscó. Esa misma semilla que fue dada a la nación de Israel y a los fariseos, que ahora representaban la autoridad espiritual de esa nación, el pueblo escogido por Dios, no permitieron que diera fruto. No solamente no trascendieron, sino que ellos mismos fueron el instrumento para ejecutar a Jesús. ¿Sabes? Yo quiero invitarles a que esta noche, que es Nochebuena, le demos la bienvenida a la luz del mundo, que es Jesús. ¿Cómo se le da la bienvenida? Te voy a decir 2 cosas muy sencillas. Dale gracias. Es la mejor manera de abrir las puertas. Dale gracias. Dale gracias por las bendiciones en tu vida. No pases a cenar o a acabar la noche nada más, jijiji, jajaja. Toma un momento para darle gracias al niño de Belén, al Padre, Dios Padre, que envió a su único Hijo para que alumbrara nuestras vidas. Dale gracias. Y dale gracias por las bendiciones en tu vida, porque hay algo interesante. Detrás de las bendiciones de nuestra vida, aunque tú
no lo hayas creído así, aunque no lo hayas visto como el ciego, estaba Jesús. Porque toda buena dádiva y todo regalo perfecto, dice Santiago capítulo 1, proviene de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Todo. Alguien gente dice, no, es que a la casualidad, no, es que una persona. Sí, pero hay un principio. El principio rector es que detrás de esa persona que hizo una bondad, detrás de esa coincidencia que tú crees que sucedió, detrás de eso están los chispazos de la luz del mundo, que es Jesús, dando y manifestando su bondad, aun cuando tú estabas ciego. Por eso es de que cuando el ciego le preguntan, ¿y quién es Jesús? No sé. ¿Crees en el Hijo de quién es? Para que crea. Así yo estoy consciente que he experimentado la bondad de Dios sin darme cuenta. Esta noche dale gracias. Y dale gracias porque Navidad significa natividad, el nacimiento de Jesús, la luz del mundo. Y segundo, toma los 5 pasos que precisamente tomó el ciego. Porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo podemos trascender para eternidad. Y el ciego lo hizo tomando 5 pasos sencillos para entregar su vida a Cristo. Así que yo les deseo una feliz Navidad y una buena noche, una noche buena, en donde la luz de Jesús, a través de sus seres queridos, a través de la salud que puedas tener, a través de todo lo que tú puedas estar recordando y dando gracias a Dios en esta noche, puedas ver esos chispazos y conviertas esa luz de chispazos en una lámpara permanente que haga trascender tu camino.